Jesús lloró. Sí. Eso dice que los hombres no lloran. Eso es una mentira, eso es una falsa. Tu concepto de Jesús comienza con una sensibilidad. Usted tiene que aprender a llorar. Usted tiene que aprender a ser sensible. Jesús lloró. Pero tú debes pensarte, ¿y por qué lloró si lo iba a resucitar? Un hombre sin sensibilidad le falta tener un encuentro verdadero con Dios. No es una falta de valor el duelo. El duelo es una honra. Usted no debe ignorar el dolor de nadie. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No tengas miedo a llorar. Una vez más estamos con ustedes, queridos amigos. Gracias por siempre estar ahí y siempre estar al junto del Ministerio Evangelístico Venga a su Reino. Próximamente tendremos un segmento sobre preguntas y respuestas. Así que ve elaborando tu pregunta, que estamos dispuestos a responderte basada en las Escrituras. Y si también quieres preguntar fuera de las Escrituras, si no tenemos la respuesta, entonces la buscamos para darte la respuesta. Dios te bendiga, dale like, comenta, suscríbete. El Ministerio Evangelístico Venga a su Reino ha venido para quedarse. Mi querido compañero, hermano panelista, Alexis Franco, un placer estar siempre con usted. Dios le bendiga, hermano mío. Dios le bendiga. ¿Cómo usted se siente? Estamos bien y agradecidos de Dios. Nos estamos sintiendo bien con la persona que están escuchando estas enseñanzas. Usted puede pedir los temas de lo que usted quiere que se hablen. Estamos dispuestos y estamos abiertos a toda sugerencia. Estamos abiertos a toda clase de enseñanza que usted quiera transmitir a través de nosotros. Esta noche precisamente vamos a hablar de un tema que en verdad una de las personas que trabaja con nosotros quiere que hablemos. Claro que sí. Yo lo considero un tema muy importante. Pienso que usted tiene ya el texto bíblico. Sí, tenemos un texto con alusión a ese tema. Y nosotros esperamos que sea de edificación para cada una de las vidas que están pendientes de esos temas, porque a nosotros nos han edificado esos temas. Bastante. Hay temas que nosotros hemos hablado, que nosotros mismos lo hemos visto más de una vez. Así es, así es. Porque hay cosas que están escritas en la palabra y a través de los tiempos a uno a veces hasta se le olvida. Sí, sí. Y cuando uno viene y revisa ciertos temas, le da risa de saber que en verdad uno lo tenía olvidado. Ya lo tenía olvidado y volvemos como a retroalimentarnos. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Porque en verdad la palabra es como un río. Esa corriente de agua, tú nunca vas a pasarle la mano, ni a bañarte, ni siquiera a beberte la misma agua. Jamás. Siempre, aunque sea agua, va a ser diferente. Así mismo la enseñanza. Un río no se detiene. La enseñanza es nueva cada mañana. Pues hermano mío, vamos a entrar entonces en el contenido, porque el tiempo de nosotros siempre es un poquito limitado, ya que nosotros las explicaciones son un poquito largas. Lea la porción bíblica y vamos a edificarnos y edificar a otros. Así es. ¿Puede acaso haber un propósito a través o por medio del sufrimiento? Vamos a ver qué dice la palabra. En el libro de Mateo capítulo 5, su verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay un propósito divino detrás del sufrimiento, detrás de las lágrimas, detrás del llanto. Y dejaré a mi hermano Alexis en esta noche que va a estar desarrollando. Vamos a hablar de eso. A mí me gustó cómo el señor Ulises, que fue el que en verdad quiso que hablásemos de ese tema, él dijo el duelo según la Biblia. Sí. Me gusta cómo lo pone. Claro. Porque el duelo según la Biblia, yo pienso que puede ser más complejo que el simple duelo. Claro. El duelo es una manifestación de dolor que la persona puede tenerlo tanto físicamente como emocionalmente. Una persona
manifestando su dolor físicamente, es una especie de desahogo que, según los expertos, no permite que el corazón absorba todo el sufrimiento. Por eso ustedes se fijan que los practicantes de karate, cada fuetazo que dan, ellos gritan primero que al que le meten el yaguazo. O sea, es una cosa increíble. ¡Ah! Cuando en verdad el que tiene que gritar soy yo, que me están metiendo una patada, que me están metiendo una trompa. En el caso de Bruce Lee, la película que vemos. No, Bruce Lee grita que se le ve la malicia gritando. Él grita antes de dar el no, y el gritico era largo, como sí, que disfrutaba ese grito, pero es que Bruce Lee era un asesino. Pero el duelo según la Biblia, me gusta ese tema, cómo suena. Interesante. La mayoría de los creyentes que son insensibles al dolor ajeno se escudan detrás de una porción bíblica que es mal interpretada. Hay una parte en la cual el maestro dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Y tú sígueme. Si se malentiende esa expresión bíblica, se va a caer en lo que se llama un error de interpretación. Los insensibles que no quieren identificarse con el dolor piensan que el maestro te mandó a ser insensible al dolor ajeno. No, pero es que él mismo no se contradice, porque él dice que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Entonces, él no se contradice en lo que dice. No. Vamos a ver la interpretación que le damos los hombres a ese tema. La interpretación que dan los insensibles es que si ya se murió, se murió. Sí. Pues no es así. Mucha cultura, miren, tenemos que estar claros. Por eso es que a veces, como creyentes, nosotros caemos en la ignorancia. A veces queremos asumir la idolatría a cosas que no deben ser asumidas. Una idolatría es absolutizar algo. Y a veces tú, como creyente, pretendes de que no ser idólatra con tal de no identificarte con ciertas cosas que son respeto y que son honra, pero entonces absolutiza cosas que en verdad te convierten en un idólatra. Hay quienes absolutizan las posesiones materiales, su posición, sea económica, sea intelectual y hasta religiosa. Y a veces absolutizan un sinnúmero de cosas que en verdad son la verdadera idolatría. Pero no dan respeto ni honra a cosas que debería hacerse. Por ejemplo, el dolor o el duelo según la Biblia. Si usted pierde a su padre, pierde a su madre, en mucha cultura, cuando una persona pierde un ser querido, tiene que darle honra y respeto. Aún después de muerto. Aún después de muerto. Sí. Inclusive, había un periodo de luto que tenían que cumplir hasta los hombres. Usted y yo sabemos, según la palabra, que cuando Isaac perdió a su madre, creo que era Rebeca, que sí, creo que Isaac, sí, perdió la madre, antes de él tener otra mujer, tuvo un periodo de duelo. Tenía que cumplirlo como si fuera una mujer. Usted y yo sabemos que por respeto establecido por la Biblia, ya José estaba muerto cuando el pueblo de Israel salió. Se hizo duelo por un tiempo específico, no corto, por la muerte de José. Sí, sí. Y el mandato decía que cuando salieran de Egipto, tenían que llevar sus huesos a la tierra que Dios le había prometido. Un creyente insensible piensa que darle cierta honra a un muerto, porque supuestamente ya murió, es un error o es algo de idolatría. Pero tú y yo, como creyentes, tenemos que entender que llorar, sentir dolor, sea físico o emocionalmente, forma parte de un desarrollo físico normal. ¿Qué tú leíste ahí? Leí donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entendamos eso. La palabra bienaventurado es un término que quiere decir qué dichoso soy. Sí. Bienaventurado es ser dichoso. Pero aquí te dice bienaventurados los que lloran. O sea, te está diciendo que si tú logras llorar, eres bienaventurado cuando toda persona que llora está manifestando
¿Qué? Un dolor. Entonces, tú estás manifestando un dolor, pero se te llama bienaventurado si logra llorar. Sí. Entonces, parece como que es controversial, porque te está diciendo bienaventurado el que tiene dolor. Pero en verdad, no es que es bienaventurado el que tiene dolor. Bienaventurado es el que tiene el dolor y puede dejarlo escapar a través de una sensibilidad emocional. Es expresando sus emociones, Expresar sus sentimientos. su emoción a través de las lágrimas. y su humanidad. Claro que Entonces, toda persona, dentro de su proceso como humano, va a sentir dolor. Va a ser afectado, sea física o emocionalmente, por un sentimiento. Pero no todos tienen el privilegio de poderlo manifestar. Sí. El libro de los Salmos que tú estabas leyendo ahorita, me gustaría que tú lo leas. Que es bueno que se entienda. Miren, nosotros como creyentes no debemos ser personas cerrados de mente. Ese tema es bueno que nosotros lo entendamos. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a dar honra a quien honra merece. Usted como creyente no puede pretender que usted perdió un familiar y usted tiene que seguir la vida como que nada ha pasado. Eso no te convierte ni a ti, ni a mí, ni a nadie en un buen creyente. Eso es lo que convierte al individuo en una persona sin sensibilidad. Así es. Esto convierte a una persona que no tiene un sentido común para poder darle respeto al dolor ajeno y para poder honrar un ser querido que partió de este mundo. Eso no es idolatría. No. El que la palabra diga, deja que los muertos entierren a su muerto, no te está mandando a ser un insensible. No. Dime qué dice en ese libro, por favor. Dice en el Salmo capítulo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Ahorita nosotros decíamos, maestro, mientras estaba usted en el desarrollo de la palabra, ¿cuánta gente hay que ignora la pérdida o se vuelve un insensible a la hora de tener una pérdida de un familiar? Por ejemplo, nosotros, de una manera u otra, hemos tenido pérdidas. Hemos tenido pérdidas nosotros usualmente en estos días. Ocurrió la muerte de mi papá. No había tenido nunca en mi vida, en 29 años que tengo, tener una pérdida tan cercana. Yo solamente puedo expresar lo que se siente cuando alguien pierde un familiar y cuando pierde a su progenitor, es la palabra. Entonces, es un dolor que uno acostumbra a vivir con él, pero no es tan simple. Es tú recordar y remontarte a los momentos que viviste con esa persona, el tú poder estar viéndolo nuevamente en algo proyectado y tú recordar ese momento. Mira, obviamente tiene que haber sensibilidad en el corazón para que las lágrimas puedan fluir. Yo dije que yo en estos días prediqué un mensaje y fue en lágrimas, fue llorando, pero yo sé que fue un mensaje que por la gracia de Dios pudo llegar al corazón de muchas personas, porque se habló desde el momento de la sensibilidad y desde el dolor que se estaba atravesando en ese momento. Ahora imagínense que yo como creyente me lleve de la idea de mucha gente que diga, no, los hombres no lloran. Hoy, ¿cómo es que los hombres no lloran? El mismo Jesús, cuando su amigo Lázaro murió, la Biblia dice que lloró frente a la tumba. O sea, eso era una demostración de que tenía sentimiento, de que era un hombre sensible ante el dolor, ante la pérdida de un amigo, de un ser querido. Así que tú, que estás ahí, que has perdido un familiar, pero sí hay un propósito detrás de esas lágrimas. ¿Verdad que sí, maestro? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí. Eunice dijo ahorita que cuando una persona llora, aún las cosas no van a desaparecer porque lo hecho está hecho. Claro. Y el acontecimiento es un acontecimiento, pero sí recibe un consuelo. Entonces, en verdad, tenemos que sacar ciertas estupideces de la mente. Mira, en una ocasión, Carmen me cuenta de un caballero que era pastor. Según ella me dijo, yo no lo conozco, pero yo soy severo en cierta cosa que se sale de la palabra. Perdió una hija. Y cuando fue, simple y sencillamente,
La hija, según me contaron, no se había convertido. Él se sentía molesto porque la hija no había confesado hasta donde él supo, pero él no vivía con ella. Él no lo sabe, porque ella pudo haber confesado antes. Sí, sí. Simple y sencillamente la manifestación que él dio fue de molestia, porque ella no se convirtió, pero ninguna clase de dolor. Wow. Dice, le digo, Carmen, pero estaba llorando de arrepentimiento porque no dedicó el tiempo. Dice, no, él estaba afuera sentado conmigo, sin ningún dolor. Le dije, quítame esa basura de mi conversación. Y cuando tú me vuelvas a decir a mí que esa basura es un pastor, puede ser que tengamos un desacuerdo. Él no es nada. Él no es ni siquiera cristiano. Él no representa nada para mí. Puede haber estudiado en el instituto más conocido, puede haber tenido todo el conocimiento del mundo, que si no tiene sensibilidad, no es nada. Mira hasta qué punto puede llegar la religión. Puede hacer hasta que la gente, basado en una ideología errónea, pierda toda sensibilidad como humano. O sea, la religión neutraliza la sensibilidad en el corazón que Dios ha puesto. El duelo según la Biblia. Exactamente, claro, porque según la Biblia, los hombres lloraron. Tenían que llorar. Los porque hombres es sufrieron. una manifestación. El texto que tú dices, el texto más corto de la Biblia, creo que es Juan 11:35, que está, ¿verdad? Ajá, Jesús lloró. Jesús lloró. La gente usa el texto Jesús lloró solamente para mencionarlo como el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero la mayoría no saben por qué lloró. Murió Lázaro. Jesús estaba del otro lado, pero Lázaro vivía en Betania. Sí. ¿Verdad que sí? A Jesús le dieron el anuncio cuando Lázaro todavía estaba enfermo. O sea, todavía no había muerto. Cuando salió el mensajero, cuando llegó donde Jesús, le dicen los discípulos que qué va a hacer. Jesús dijo, Lázaro está muerto. Sí. Pero Jesús no llegó a Betania hasta el paso de 4 días. 3 días aproximadamente. Exacto. Cuando Jesús llegó, Jesús sí sabía que Lázaro estaba muerto. Claro. Allí Jesús habló como un maestro. ¿Verdad que sí? Lázaro está muerto. Un maestro tiene la estabilidad emocional para controlar sus emociones, no para hacerlas desaparecer. Porque si usted hace desaparecer sus emociones, entonces usted no es humano. Ahora, si usted tiene las emociones, pero puede controlarlas, entonces usted viene siendo un humano modificado o más fuerte. Ahora, Jesús sí habló como un maestro. Jesús sí se manifestó como un maestro. Maestro, si tú hubiese estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Muy bien, mujer, yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Así mismo es. Está orando como un maestro y como el enviado. Sí. Ahora vámonos a la tumba. Ahora tenemos que manifestarnos delante de un público como un hombre natural. Claro que sí. Ahora vamos a llorar porque mi amigo murió. Sí. Porque ahora en este momento yo soy un individuo de carne y hueso con una sensibilidad humana que siente, que siento amor, que siento dolor físico, que siento dolor emocional, y todo lo que están viendo no están viendo a Dios, están viendo a Jesús el hombre. Y el hombre tiene que sentir. Entonces Jesús lloró, dice el libro, pero Jesús oró para que esa obra se haga. Y después dijo, Padre, yo estoy orando es por ellos. Sí. Para que sepan que tú me enviaste, porque yo estoy seguro que tú siempre me escuchas. Claro que sí. Entienda esto, maestro Lendi. El duelo según la Biblia es la enseñanza que tú le vas a dar a aquellos que no son creyentes de que tú tienes sensibilidad. Tu insensibilidad como humano te pone en la posición de lo que dice mucho un evangélico diablo. Sí. Porque un evangélico que llegue donde hay todo un grupo de familiares llorando un muerto y que no pueda llorar con dolor, y usted con una actitud insensible de que si no se convirtió, problema de él.
de que él no era cristiano y yo no tengo que estar participando, de que yo no puedo hacer nada. Usted no es nada, usted lo que es un insensible y un insensato. Usted está negando la verdadera fe y la verdadera sensibilidad de un hombre que siente. Jesús lloró. Sí, sí. Eso de que los hombres no lloran, eso es una mentira, eso es una falsa. David era un macho de hombre. Y créeme cuando te digo que son pocos los hombres que eran como David, lloró su amigo. Sí. Y lloró hasta Saúl, siendo su enemigo, porque era el padre de su amigo. Sí. Jacob lloró a su esposa. Lloró su esposa. Lloró a su esposa. Y duelo. A su esposa Lea, Dios Se mío. hizo duelo. Sí, sí. Porque tenía que haber una manifestación. Y el que fue y le dio la noticia a David, queriendo identificarse con el gozo supuesto de David porque murió su enemigo, le dijo, fui yo que lo asesiné. Estaba muriéndose y yo vine y le di el último golpe. Y David dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, estaba sobre eso. Usted y yo sabemos que cuando Saúl se vio acorralado, le dijo a su escudero que lo mate. Y el escudero dijo, ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? No, yo no te puedo matar. Saúl sabía que el escudero no lo iba a matar por respeto y por honra y se tiró él mismo sobre su espada. El escudero en su respeto y su deber dijo, si se murió el Señor, ¿qué explicación voy a dar yo? Se mató también. Hasta ahí deja la Biblia. Pero más adelante hay un acontecimiento que demuestra que pasó uno y lo vio que todavía no se había muerto. Todavía tenía el vigor y lo acabó de matar. Entonces ese fue que fue donde David y dijo, cuando yo le diga que este hombre se murió, yo cuadré. O sea, él iba buscando, en su opinión personal, que iba a ser honrado porque mató a aquel rey. Porque mató a un enemigo. Exacto, porque mató a un enemigo. Pero aún el mismo David honraba a su propio enemigo. El mismo David sabía que tú no podías levantar la mano contra un ungido de Jehová. Era lo que se llama un código de respeto. Exacto. Y de honra. Era un código de respeto y de sensibilidad a aquel que ocupaba un lugar privilegiado. Entonces, cuando ese hombre dijo eso, dijo, pues está bien, bueno a la información, llévenselo y mátenmelo también igualito. Y David lloró y escribió salmos y escribió canciones y escribió poemas sobre lo valiente de Jehová. Wow. Habló de Saúl como un guerrero porque tenía que honrar su existencia. Sí. Habló de Jonatán, Jonatán, amigo mío, el dolor que tú me has dejado, eso no tiene comparación. Tu amor me fue más dulce que hasta el amor de las mujeres. Sí. Una manifestación de dolor llorando. ¿Quién dice que un hombre no llora? Déjame decirle algo. La insensibilidad de los hombres, mayormente creyentes, escudado detrás de una fe falsa. O una falsa espiritualidad. Es una falsa, porque si usted supuestamente no tiene sensibilidad por su concepto de fe, eso no es más que una falsa. Tu concepto de fe comienza con una sensibilidad. Claro que sí. Usted tiene que aprender a llorar. Usted tiene que aprender a ser sensible. Jesús lloró. Pero tú debes pensarte, ¿y por qué lloró si lo iba a resucitar? Sí. Porque tú y yo lloramos, pero tú y yo sabemos que no podemos resucitar. No. Tú y yo lloramos, yo lloré por mi abuela. Sí. Mi abuela era muy querida para mí. Todavía cuando me acuerdo, me da deseo de llorar. Porque mi abuela, como dicen a muchos, no, tú no más querías a tu abuela. No, yo quiero mucha gente. Sí. Pero a mi abuela la quería más que a todo el mundazo. Eso es tan simple. Lloré por mi abuela y todavía cuando me acuerdo lloro. Sí. Un hombre sin sensibilidad le falta tener un encuentro verdadero con Dios. No es una falta de valor el duelo. El duelo es una honra. Usted no debe ignorar el dolor de nadie. Usted no puede ser insensible que un vecino perdió un familiar y para usted no represente nada. Usted no puede ser insensible que honren sus muertos, sus familiares, con sus costumbres, y usted por una creencia religiosa no lo honre. No, hay que honrarlo. Usted lo honra y usted no cae en ninguna idolatría. Usted lo que cae en el respeto
Hay culturas que les rinden honra a los padres vivos, se le arrodillan a los padres vivos y después de muertos tienen una tabla conmemorativa. Cultura como la cultura oriental, egipcia y tal vez alguna parte de la cultura de Israel, tienen tablas conmemorativas que representan la existencia de ese ser querido y su puesto en lo que se llama el orden genealógico. Exactamente. Eso se llama una honra. Y conservan sus cenizas. Algunos conservan las cenizas en los lugares donde la incineración forma parte de su costumbre. Hay pueblos que no incineran. Hay pueblos que en verdad está la exhumación y la inhumación. Una es enterrar y otra es sacar. Cuando la inhumación tú entierras y la exhumación saca los restos, lo establece en otro lugar y lo pone al lado para seguir enterrando. Pero aún así, profanar una tumba donde usted tiene un ser querido, ya muerto y hueso, es ilegal en toda parte del mundo. Sí. La profanación es ilegal en toda parte del mundo. ¿Qué significa eso? Hay que honrar. Hay que honrar, claro. Eso no es idolatría. Saquémonos ese concepto erróneo de la mente. Sí, sí. Eso es falta de información y de capacidad. La gente le cuesta aceptar que el ser humano es sensible, que el ser humano tiene que llorar. Señores, y vuelvo a traer a memoria este momento tan difícil que nos tocó vivir hace algunos días, unas semanas atrás. Nosotros tuvimos que enfrentar una realidad con este duelo, pero pudimos entender que por medio de nuestras lágrimas, todos los familiares, aparentemente no era un hombre perfecto mi papá, no era una persona con las mejores conductas que pudiéramos decir que tuviera un ser humano. Y yo siempre le decía a mis hermanos, entro en contexto diciéndole a ellos que las malas conductas o las inmoralidades de mi papá se convertían en una prueba de honra para nosotros como hijos. ¿Y qué nosotros debíamos de hacer? Nosotros teníamos que honrar a nuestro padre. Y aún así, después de muerto, demostramos que teníamos que honrar a nuestro papá. Pero allí se manifestaron muchas cosas. Allí hubo mucha unificación familiar. Allí todo el que llegó a expresar en un determinado momento que no soportaba sus conductos inmorales o sus debilidades como persona, fueron personas que empezaron a llorar. Porque aún sabiendo que las debilidades que tenía esta persona, mi papá, aún ellos sabiendo que era una persona imperfecta, eso no impidió que la sensibilidad como humano se manifestara en el momento. No, porque lo primero es que tú no estás llamado, ni yo, a cuestionar los defectos y debilidades de nuestro padre. Nunca. El mandato es honrarlo. Honrarlo. Honrarlo vivo y honrarlo muerto. Ahora, sus conductas, esa es su responsabilidad. Claro que sí. Sus errores, ellos tienen que tener una consecuencia por sus errores. Sí. Ahora, un padre tuyo mío puede ser nuestra prueba de amor y nuestra prueba de obediencia. Claro, porque es que el fracaso moral, y disculpe, el fracaso moral de los padres se convierte en una prueba de honra para los hijos. Can, Sem y Jafet tenían a Noé. Noé se embriagó. ¿Qué hizo Can? Can burló a su papá por la desnudez cuando era una afrenta. En vez de él cubrir la desnudez de su papá, lo que hizo fue burlarse de la desnudez de su papá. Cuando ver a los patriarcas o a los antiguos desnudos era una afrenta. ¿Pero qué hicieron los otros? Lo cubrieron de espalda. Lo cubrieron de espalda, no quisieron ver la desnudez. Entonces yo digo que ciertas desnudeces de la conducta de los padres se convierte en esa prueba de honra para los hijos. Porque de ser así, la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, pero Dios en ningún momento te dice, si se portan bien. Si se portan bien, si lo merecen, si Él se lo ganó, si es el mejor padre, porque claro, si Dios pusiera eso, entonces yo solamente tendría la capacidad de honrar a quien se lo merece. Pero Dios sabe que la mayoría no se lo merecen. Todos tienen errores. Todos y tenemos un padre errores. que comienza, aprende, es con el hijo. Claro. Porque todo es padre, todo el mundo es padre una primera vez. Exactamente. Nadie nace siendo padre. Todo el mundo nace siendo hijo. Hijo, claro. ¿Verdad que sí? Sí es. El deber tuyo es
honrar a tu padre. Honrarlo. Porque va a llegar un día que tú vas a ser padre y vas a tener que aprender a ser padre cometiendo errores. Cometiendo errores también. ¿Y el deber de ellos cuál es? Honrarte. Honrarlo Y también. tú quieres que te honren porque tú vas a entender que te equivocaste, pero era porque no sabía. Exacto. Entonces, el asunto es, hemos hablado en más de una ocasión que la irreverencia está en el corazón. No honrar a tu padre es una irreverencia, Sí. es una falta de respeto. No honrar a un familiar que murió es una falta de respeto y de consideración. Maestro, es que mi papá no era mi colega, mi papá no era mi amigo, mi papá no simplemente era un amigo, mi papá no era un pana, mi papá no era una persona que simplemente yo decía, fulano, dime a ver, ¿cómo tú estás? Era mi papá. Un progenitor. Un progenitor, o sea, por ende, yo le merecía respeto a mi papá. Independientemente mi papá fuera lo que fuera, yo tenía que honrar a mi papá. Un progenitor ocupa el lugar de un patriarca. Claro que sí. Estaba establecido. Anteriormente no habían apellido. Fulano de la tribu de fulano, fulano de la tribu de fulano, fulano hijo de fulano, y hasta Jesús le dice que era hijo de David. Así. Y el que era hijo de David era otro. Pero la descendencia seguía ese ritmo y se usaba el nombre de un patriarca para establecer una honra perpetua. Claro que sí. Israel es el nombre que se le dio A Jacob. a Jacob. Y las 12 tribus se le llamó la tribu de Israel. Sí. Y cada tribu tenía miles y miles de personas. E Israel tiene años y más años de muertos. Y la honra de su nombre como patriarca ha perdurado por generaciones. Así que tú eres bienaventurado. Así que yo soy bienaventurado. Así que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No tengas miedo a llorar. No tengas miedo a expresar tus sentimientos. Porque cada vez que expresas tu sentimiento está demostrando que eres una persona que tiene sensibilidad en el corazón y que te puedes identificar aún con el dolor del otro. La misma Biblia está llena de conceptos y te dice que tienes que reír con el que ríe, pero que también tienes que llorar con el que llora. Hay un propósito divino detrás del sufrimiento. A través de las Escrituras en esta noche te pudimos demostrar que hay un propósito divino por medio de las lágrimas y por medio del sufrimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maestro, gracias por poder estar con nosotros. Dios le bendiga mucho. Sigan siempre escuchando este contenido.